Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener a la licenciada Gisela Rosenthal que nos va a hablar sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Esperamos que se conecta. Gisela. Hola Gisela, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Marina? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo muy Qué bien. bueno. Bueno, acá contaba que vas a hablar sobre la teoría de las inteligencias Mm, múltiples. Es una teoría que rompe con paradigmas y convenciones sobre la inteligencia, sobre lo que es el concepto de inteligencia. sí, Así que bueno, te doy la palabra cuando dale, quieras. buenísimo. Bueno, hola a todos. Bueno, el tema de la inteligencia es un tema más que interesante y hace muchísimos años se viene evaluando, digamos, la inteligencia. Y esto es un desafío porque fue cambiando por distintas etapas. Y vamos a ver en este vivo un poco qué es la inteligencia y vamos a ver cómo funciona y para qué sirve y si realmente la podemos entrenar y desarrollar. Y vamos a empezar a hacer un Bien. sobre qué es la inteligencia. Muchas veces escuchamos decir que fulanito es muy inteligente o mi hijo, ¿sabes qué? Es muy inteligente. Y cuando decimos esa frase, tal es inteligente o es muy inteligente, nos solemos referir generalmente a la inteligencia lógico-matemática, a la inteligencia racional, que es inteligente con los números, o que tiene la inteligencia lingüística. Solemos referirnos siempre a esas dos tipos de inteligencias, que de hecho en la escuela son las dos materias, tanto matemática como lengua, que ocupan los primeros puestos a la hora, digamos, de evaluar a los alumnos, si un chico es inteligente o no es inteligente. De hecho, las otras disciplinas no están dentro del rango si un chico es inteligente o no. Solamente a ver qué nota tiene en matemática y en lengua. Pero lo que es importante cuando decimos tal es inteligente o mi hijo es inteligente es preguntar inteligente en qué. Esta es la pregunta clave. Claro. Exacto. ¿Inteligente en qué? Porque no es inteligente, es inteligente en qué. Porque nosotros podemos ser inteligentes, tener habilidad para relacionarnos con los otros, podemos tener habilidad con la música, podemos tener destreza deportiva, podemos ser inteligentes en los números, podemos ser inteligentes en muchas áreas. Y siempre, digamos, hasta que surgió la teoría de las inteligencias múltiples, hasta principios de los 80, los 70, principios de los 80, estas disciplinas que es matemática y lengua, la parte más lógica y la parte lingüística, tuvieron supremacía. Y siempre Claro. la inteligencia se refería a estas dos áreas. Hasta que en principios de los 80, Howard Gardner, que él es un psicólogo, un investigador y un profesor de Harvard, él trajo esta teoría de las inteligencias múltiples. ¿Y de qué se trata esta teoría? Él postuló esta teoría y se basó en un montón de investigaciones, en un montón de investigaciones. Y él afirmó con su teoría que no existe una sola manera de conocer y aprender, sino que existen muchas. Y esas muchas maneras de conocer y aprender las podemos combinar, las podemos aplicar, y no solo eso, sino las podemos desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. Que esto es un concepto absolutamente novedoso de esta teoría de las inteligencias múltiples. Porque antes se creía que la inteligencia era innata. Nacías con determinado coeficiente intelectual, así nacías y así te ibas de este mundo. Y era inmodificable. Entonces, con esta teoría, Claro. exacto, me está hablando de que uno puede ser inteligente en un montón de áreas y esta inteligencia no solo que no es innata, sino que la puedo desarrollar a lo largo de toda mi vida. Claro. Ok, Tiene más poder entonces lo del desarrollo que lo innato. exactamente, muchísimo más poder, muchísimo más fuerza. Y ahora vamos a ver, entonces, pero ¿de dónde surge entonces esta creencia de que la inteligencia es algo, es una cualidad innata e inmodificable? Y esto surge, no sé si alguno lo conoce, Alfred Binet, que fue el creador del test de coeficiente intelectual. Este test es un test muy famoso, el famoso test de coeficiente intelectual. Y este test no fue creado para saber cuán inteligente es una persona. Se utilizó para eso y se utiliza para esto, pero no fue creado con ese propósito. Este test fue creado para identificar
a niños, a chicos con ciertos retrasos en su desarrollo y que necesitaban apoyo escolar. Y que evaluaba solamente algunas de las habilidades, pero no cubre todas las habilidades. Este test no fue usado para ese fin, fue utilizado solamente para medir el coeficiente, pero deja de lado muchísimas habilidades. Y también se cree que los resultados son absolutamente cerrados. Y este test tiene sus márgenes de error. Entonces, a partir de acá, hubo, digamos, una distorsión sobre el concepto de inteligencia. Pero nosotros sabemos que la brillantez académica, nosotros llamamos brillantez académica, te vuelvo a decir, a aquellas personas que se destacan en matemática y en las ciencias lingüísticas. Pero la brillantez académica no es el único estándar para medir la inteligencia. Todos sabemos que para crecer, para desarrollarnos y para desenvolvernos en nuestra vida, necesitamos mucho más que un buen promedio en la escuela. De hecho, seguramente vos, como cualquier persona, conocemos a nuestro alrededor personas que han sido alumnos ejemplares, compañeros nuestros en la escuela, y que quizás no tenían una gran capacidad para socializar o no tenían una gran capacidad para relacionarse con los demás, y son personas que en su vida adulta quizás no lograron grandes cosas en la vida, no fueron quizás súper exitosos. Y también, por el otro lado, conocemos a personas que no se destacaron en el colegio, eran, digamos, dentro de la media, pasaban absolutamente desapercibidos y terminaron siendo empresarios súper exitosos. Entonces acá vemos que el promedio en la escuela, la brillantez académica o el coeficiente intelectual no es para nada, digamos, la variable que va a definir si vas a ser exitoso o no vas a ser exitoso en tu vida o si vas a lograr tus metas o no. Y acá vemos que no solamente la parte lógica matemática, la parte lingüística, sino también saber relacionarse con los demás, tener éxito en los negocios, llegar a ser un gran artista, llegar a ser un deportista destacado, requieren inteligencia. Todas estas áreas requieren un desarrollo de la inteligencia. Pero cada uno de estos campos usa un distinto tipo de inteligencia. Esta es la diferencia. Son distintos tipos de inteligencia. Entonces acá vemos con esta teoría que, por ejemplo, Jorge Luis Borges, el escritor, no es más inteligente que Messi, o Mozart, el músico, no es más inteligente que el tenista Federer. Cada uno tiene un distinto tipo de inteligencia y la desarrolla en áreas absolutamente diferentes. Okay. Ok. Y acá voy a ir a un tema que vos justamente, digamos, me trajiste, que tiene que ver con la parte innata, y que es mucho más importante la parte que podemos desarrollar. Hay un biólogo que dice que nosotros tenemos el 50% de nuestra inteligencia es algo adquirido, que es nuestro potencial de inteligencia, que tiene que ver con nuestra genética. O sea, hay una predisposición genética, por supuesto que hay una predisposición genética, pero lo que es más importante es el otro 50%, la otra parte. Que la otra parte, el otro 50%, depende muchísimo del estímulo y depende muchísimo de lo que hagamos para nosotros desarrollar ese potencial. Y acá está la... Tiene que haber un desarrollo volitivo, digamos, de la voluntad también para eso, para que se pueda desplegar las inteligencias múltiples. Exactamente, tiene que ver con la voluntad, pero sobre todo tiene que ver con el entorno, con los contextos en los cuales fuimos criados, que esto es absolutamente clave. De hecho, muchas veces decimos o escuchamos decir qué lástima si tal persona hubiera nacido en otra familia, en otra comunidad, en otro entorno, se hubiera desarrollado muchísimo más. Porque esto tiene que ver con el entorno, porque el entorno es lo que te permite estimular, lo que te va a permitir motivarte, el que te va a motivar y el que te va a estimular para que vos desarrolles todo ese potencial. Y acá vemos que ese contexto es absolutamente clave en la inteligencia. ¿Ok? Entonces, este Howard Gardner, que es el creador de las inteligencias múltiples, él dice que hay muchas facetas del conocimiento. Dice que la inteligencia no es única y que todas las personas tienen un amplio espectro de inteligencias. Ahora, ¿cuál es la definición de inteligencia? Porque esto también es importante saber. ¿Cuál es la definición? Y la inteligencia, a partir de los 70, se define como una capacidad. Dice que la inteligencia es la capacidad que me permite resolver problemas.
Y esto que la inteligencia se defina como una capacidad es algo absolutamente importante. ¿Por qué? Porque cuando yo defino la inteligencia como una capacidad, la capacidad se puede desarrollar. Esto quiere decir que no es algo que no se pueda modificar. Por eso es importante definirla como una capacidad. Y al ser una capacidad, puedo desarrollar durante toda mi vida. Y es más, y si la inteligencia se define como la capacidad... A ver, que se trabó un poquito el video. ¿Me escuchás? Ahí de nuevo, nos reconectamos. Ahí te escucho, Okay. sí. Y es más, si la inteligencia está pensada como una capacidad... Una oportunidad. Ujú. A ver, espera. Mm. ¿Diga, Marina? No sé si... Sí, sí, ahí se pierde un poquito la voz, pero más o menos seguimos, no pasa nada. Ok, dale, ok. Y ahora vamos a ver por qué... Ahí perfecto. Ok, espera, a ver, subo mi volumen, igual yo estoy bien. Entonces ahora vamos a ver por qué se llaman múltiples. Porque hay un número muy grande de capacidades, por eso son múltiples. ¿Y por qué inteligencias? ¿Y por qué no, por ejemplo, talentos? ¿Y por qué inteligencias múltiples? Y no otra palabra, como te dije antes, talentos. Porque estas capacidades son tan importantes como las que tradicionalmente evaluaban el coeficiente intelectual. Y aparte, hay un dato que no es menor, que todas estas capacidades referidas a las inteligencias múltiples tienen una base biológica, que esto es por eso son inteligencias. Tienen una base biológica que están relacionadas con una localización cerebral. Por eso son llamadas inteligencias. Claro. Ok, por eso. Pero todos tienen las nueve inteligencias, todos tienen las nueve inteligencias en mayor o menor medida, No, y se destaca más en una que en otra, o algunos no la tienen, no, las nueve inteligencias, o muchos no la tienen. no. Hay, digamos, esta teoría habla de 9 inteligencias, que ahora yo les voy a describir brevemente de qué trata cada una de las inteligencias. No todos tenemos las 9 inteligencias, por supuesto que no. Tenemos algunas. Perfecto. Tenemos más de una, seguramente. Tenemos más de una, eso seguro. Y lo que potencia es combinarlas. Hay un test de inteligencias múltiples, que yo lo tengo, yo lo suelo dar en los cursos, que ahí te sale cuáles son tus inteligencias, en cuáles te destacas. De tal rango, de tal número, es que te destacas en esas inteligencias. Y solemos tener más de una, por supuesto. 2, 3, 4, 5. Tenemos, por supuesto, más de una en diferentes rangos. Y lo que las potencia justamente es la Claro. combinación de estas inteligencias. Entonces, antes se pensaba que la inteligencia, antes de los 70, que la inteligencia era biológica, que era una cualidad innata, que era individual, dependía de mí y era algo determinista. Así nacía y así me iba de este mundo con esta inteligencia y no tenía posibilidad de cambiarla. Y los que eran inteligentes tenían una bendición de arriba que nacieron inteligentes. Ahora el concepto, ahora se dice que, digamos, a partir de el que se desarrolló el concepto del entorno y del contexto, que es absolutamente clave para el desarrollo de la inteligencia, que esta inteligencia es social, porque depende del entorno, que la inteligencia cambia, yo la puedo desarrollar, y no es determinista, es probabilística, hay una probabilidad, y va a depender de mí en cómo yo la desarrolle. ¿Y por qué es importante el contexto y el entorno? Porque, como te dije antes, en base al contexto o al entorno que yo me crío, que yo me desarrolle, ese contexto me va a limitar o me va a permitir expandir mis capacidades. Claro. Mis capacidades. Porque pueden dejar secuelas psicológicas también, este tema del entorno, de la crianza, y ayuda o no ayuda, depende al tema de la inteligencia, al desarrollo. Exacto. ¿No? Exacto. O quizás yo nací en una casa en donde no me estimularon, por ejemplo, quizás yo soy una persona que nací con una inteligencia kinestésica, que tiene que ver con el manejo y el dominio del cuerpo.
Hay chicos que nacen con esta, por un montón, con esta inteligencia kinestésica que son súper habilidosos para los deportes, muy habilidosos. Para el baile también, ¿no? Por ejemplo. Baile, para cualquier deporte, para el baile, para los movimientos, mismo también para las manualidades, para todo lo que es la motricidad fina, todo lo que son las manualidades también tiene que ver con esta inteligencia. Pero si ese chico no se lo estimula, ese chico no va a una actividad relacionada con esta capacidad para que el chico, por ejemplo, haga fútbol, haga tenis, o la nena haga baile, haga danza, haga zumba, o haga alguna otra actividad manual para la cual se destaca, inteligencia no va a estar desarrollada, y esto tiene que ver con el entorno, cuánto yo estimule a ese chico para desarrollar esa inteligencia. Y de hecho, muchas veces, sin darnos cuenta, solemos inhibir la inteligencia. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Nosotros, digamos, a nivel, digamos, social, el hecho de estar moviendo demasiado las manos o que un chico se mueva demasiado lo vemos como un gesto quizás de mala educación o de mala conducta y siempre tendemos a que el chico se quede quieto y que no se mueva. Pero si yo reto demasiado, una cosa es educar para que tenga ciertas conductas sociales, pero si yo estoy permanentemente retando a un chico porque está moviendo todo el tiempo las manos, yo lo que estoy haciendo es inhibiendo esa inteligencia kinestésica. ¿Por qué? Claro. Porque ese chico necesita este movimiento. Y justamente las manos son la continuación del pensamiento. Y cuanto yo más estimulo a los chicos, más probabilidad hay que desarrolle esa inteligencia. Y en cambio, si yo permanentemente le estoy diciendo que se quede quieto, yo lo que estoy haciendo, sin saber, es inhibirle esa inteligencia. ¿Mm? Por eso es muy importante el tema del contenido. Interesante lo de la proyección del pensamiento, lo que decías de la proyección del pensamiento, las manos, muy interesante. Exactamente, es una proyección del pensamiento, todo viene de acá. Y ahora vamos a ver cuáles son estas 9 inteligencias múltiples. Y se las voy a ir desarrollando y enumerando de a una. La primera es la inteligencia lingüística, que como les dije antes, obviamente esta inteligencia es parte del coeficiente intelectual, es parte, digamos, de ese test del coeficiente intelectual. Y esta inteligencia lingüística tiene que ver con la habilidad para el lenguaje, tanto oral como escrito, tiene que ver con la relación con las ideas, saber expresar, con la claridad en los pensamientos, expresarme a través de las palabras, el desarrollo a través de la lectura, a través del vocabulario, de la comprensión, de la expresión, tiene que ver con el aprendizaje de idiomas. La gente que es muy hábil para los idiomas tiene desarrollada esta inteligencia, con la lectura, con la escritura. Todo esto forma parte de esta inteligencia lingüística. ¿Cómo la podemos aumentar? Incorporando la lectura. Leyendo, aumentamos esta inteligencia y obviamente complementando con la escritura. Así que, ahora que estamos en una era demasiado digital y cibernética, y no estamos tan acostumbrados, o mucha gente no está tan acostumbrado con el tema de los libros, está bueno empezar a agarrar los libros porque aumenta esta inteligencia lingüística. De hecho, se dice que una persona con inteligencia lingüística utiliza entre 1500 y 1800 palabras. Y hoy en día los adolescentes usan apenas 600. Claro, Apenas 600. todo se fue reduciendo. Exactamente. Y gran parte tiene que ver con la parte que la gente no está acostumbrada a leer. Y esto tiene que ver, esta inteligencia, con la cantidad de palabras que utilizamos en nuestro vocabulario. Ok. La segunda tiene que ver con la inteligencia lógico-matemática, que también esta inteligencia pertenece dentro del rango del coeficiente intelectual, que tiene que ver con la capacidad para razonar con números, para resolver operaciones abstractas, tiene que ver con el pensamiento lógico, el pensamiento deductivo, el pensamiento secuencial, y la puedo desarrollar con juegos de inteligencia, con el hacer acertijos, jugando al ajedrez, desarrollo este tipo de inteligencias. Y este tipo de inteligencia es muy común en investigadores científicos, en matemáticos, en físicos, en ingenieros, en contadores, en economistas. Estas profesiones tienen desarrollado esta inteligencia lógico-matemática. La tercera. Sí. Oh, Una cosa, sí. perdón, una pregunta. Yo había leído que las inteligencias múltiples están afectadas por la tecnología de la información. ¿Es lo que vos estabas diciendo? ¿De que se reduce el vocabulario gracias a eso? Exacto. ¿O es otra cosa? Vos, disculpame que no te escuché, que vos me decías que leíste que las inteligencias múltiples.
que se ven afectadas las inteligencias múltiples por la tecnología de la información. Exactamente. Eso es lo que decías vos. Exactamente, tiene que ver con esto. Porque yo no estoy ni desarrollando, no solamente que no estoy desarrollando la lingüística que tiene que ver con la lectura, no estoy escribiendo y tampoco estoy desarrollando, por ejemplo, la kinestésica, que tiene que ver con el movimiento corporal. Hay muchas inteligencias que no estoy desarrollando a través de lo que es la tecnología. Seguro, 100%. Bien. Ok. La tercera es la inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con el autoconocimiento, con la introspección, con el conocerme a mí mismo. Tiene que ver con la capacidad que tengo de conectarme conmigo misma, de conocer mis estados de ánimo, de conocer mis emociones. Tiene que ver con la autoestima, con la autoafirmación, tiene que ver con el autoconocimiento. ¿Cómo la puedo ampliar? La puedo ampliar, por ejemplo, escribiendo mi diario personal, porque es una manera que me permite de conocerme a mí misma. También me permite ampliarla, por ejemplo, estudiando coaching o teniendo sesiones de coaching, porque me permite conocerme mucho más a mí mismo y me permite desarrollarla. Este tipo de... O generar también o generar también una deconstrucción, ¿no? Para rearmarse uno mismo. Exacto. También. Sí, todas las disciplinas que tienden a lo que es el desarrollo personal ayudan a desarrollar este tipo de inteligencias. Exacto. Y este tipo de inteligencias, ¿en qué profesiones las vemos? Por ejemplo, en filósofos, en teólogos, en psicólogos, en coaches. En este tipo de profesiones tienen desarrollado este tipo de inteligencia. La segunda, que está muy ligada a esta inteligencia intrapersonal, es la interpersonal, que tiene que ver con mi relación con los otros, que tiene que ver con la habilidad que tengo para establecer contacto con otras personas, para trabajar en equipo, para relacionarme. Es la persona que tiene desarrollada la comunicación, la sociabilidad, la empatía, la interrelación con los otros. A esto se refiere esta inteligencia interpersonal. La vemos también en psicólogos, la vemos en médicos, la vemos en cineastas, en vendedores, en comunicadores, en políticos, en maestros, en coaches también, en comunicadores en general, que son profesiones en donde nos vinculamos con un otro. Uh-huh. Luego está la inteligencia espacial o visoespacial, la inteligencia espacial, que tiene que ver con visualizar imágenes, formas y colores. Y transforma, esta inteligencia transforma, relaciona y traduce estas imágenes en esquemas gráficos o conceptuales. Ahora lo voy a explicar. Tiene que ver con la habilidad gráfico-espacial y artística, con la capacidad para visionar, para, por ejemplo, desde algo pequeño, visionar algo mucho más complejo. Y esto, por ejemplo, lo vemos en arquitectos, en escultores, en pintores, donde tienen desde algo pequeño, proyectan y visionan algo muchísimo más grande y lo bajan a la realidad, lo materializan. Por eso tiene que ver con proyección, con visionar. Bien. Ok. Luego está la inteligencia kinestésica, que es la que te decía antes, que tiene que ver con la expresión a través, con la plasticidad, con el movimiento, con la armonía, la coordinación de movimientos, generales y manuales también. Tiene que ver con la habilidad motriz, con la expresividad dramática, también tiene que ver esta inteligencia. Tiene que ver con el dominio y el manejo de mi cuerpo. Esta inteligencia hace que no seamos torpes y que no nos llevemos objetos por delante. La gente que suele ser un poquito más torpe o que todo el tiempo se le caen cosas, quizás no tiene tan desarrollada esta inteligencia kinestésica. También un poco maneja la memoria corporal, ¿no? Exactamente, exactamente. Se puede relacionar con la música, con la inteligencia musical, que ahora la vas a explicar, pero supongo, porque a veces los músicos, los pianistas o los guitarristas tienen como una memoria digital. A veces tocan el instrumento con los ojos cerrados, por ejemplo. Sí, a ver, cerrados o no lo ven, digamos. Sí, igual eso, la inteligencia musical es una inteligencia aparte, que tiene que ver con el solfeo. Esto tiene que ver específicamente con el cuerpo, con el manejo del cuerpo. Sí, por ejemplo, en un bailarín, que es un bailarín, seguramente tiene desarrollada la inteligencia musical, porque su baile tiene que ver con la música, pero tiene altamente desarrollada la inteligencia kinestésica, que tiene que ver con el movimiento. Bien. Y esto justamente, esta inteligencia la vemos en bailarines, la vemos en atletas, en deportistas, en escultores, la vemos, por supuesto, también en pianistas, en artesanos, y la vemos en cirujanos, que necesita
una habilidad motriz fina súper alta en los cirujanos. Luego tenemos la inteligencia naturalista, que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, con el cuidado y el respeto por la naturaleza. Tiene que ver con saber disfrutar la naturaleza, aprender de sus ciclos vitales, para servir y servirse de la naturaleza. Tiene que ver con el pensamiento investigativo, aplicado justamente a la naturaleza. Tiene que ver con la relación con los seres vivos. Y conectarme justamente, las personas que tienen una alta conexión con la naturaleza tienen desarrollada este tipo de inteligencia. Y lo vemos en ecologistas, vemos en la gente que se dedica a la botánica, en los agrónomos, en los granjeros. Estas personas tienen muy desarrollado esta inteligencia naturalista. Ahora vamos a la inteligencia trascendental, que tiene que ver con el dominio más espiritual. Tiene que ver, esta inteligencia es la que nos permite entender el mundo, tiene que ver con entender a los demás, a nosotros mismos desde una dimensión mucho más profunda y con sentido. Tiene que ver con el propósito y con mi misión en la vida. Tiene que ver con la conexión con Dios, con nuestra existencia y con la búsqueda de trascendencia. Con esto tiene que ver esta inteligencia trascendental. Y por último, tenemos la inteligencia musical, que tiene que ver con la habilidad para expresarse por medio de la música, a través de la música, interpretar temas musicales, a través de instrumentos, la voz o la composición también. Tiene que ver con la aptitud instrumental o la aptitud para el canto, y se relaciona con el solfeo. Y una posibilidad para desarrollar esta inteligencia musical es a través de la música clásica. La música clásica es la que más desarrolla esta inteligencia musical. Y sobre todo, la música de Mozart. De hecho, hay un estudio que se llama el efecto Mozart. Y sí. el efecto Mozart, que acá, justamente en el efecto Mozart, está estudiado cómo la música de Mozart influye para ampliar la inteligencia, sobre todo en este campo. Y esta inteligencia la vemos en músicos, en cantantes y en compositores. Así que acá vimos un poco el abanico de las 9 inteligencias que pertenecen a las inteligencias múltiples. Ahora, bueno. ¿Alguien tiene una pregunta para hacer? Si quieren, ¿alguna pregunta? ¿Querés que abramos el espacio o querés ¿Sí? continuar? Pregunten. Si tiene alguien una pregunta, estamos abiertos a escuchar, a leer, mejor dicho. Sí. Y si no, sí, igual. Y si no, seguimos. Dale, perfecto. Bueno, y para terminar, para cerrar, vamos a ver cómo podemos aumentar la inteligencia. Algunos tips para aumentar en general la inteligencia, que todos están siempre a nuestro alcance. Una tiene que ver con la curiosidad, con este deseo de explorar. Porque la exploración siempre pone a prueba nuestras predicciones y aumenta el conocimiento. Y hace que una persona, la exploración o la curiosidad hace que una persona sea visionaria y que tenga ideas que se traducen en éxito. ¿Cómo yo puedo aumentar esta capacidad de exploración, esta curiosidad? Haciendo preguntas. Las preguntas aumentan la curiosidad y me permiten desarrollar este deseo de explorar. Así que empecemos a hacer más preguntas, a ser un poquito más curiosos, que nos permite desarrollar la inteligencia. Estamos muy habituados a siempre querer tener respuestas para todo y justamente tenemos que empezar a desarrollar más la capacidad para hacer preguntas. Como los chicos hacen preguntas, por eso son tan curiosos. El segundo punto es el autocontrol de los impulsos. A ver, ¿y por qué esto me permite desarrollar la inteligencia? Porque el autocontrol es parte fundamental de la función ejecutiva del cerebro. Y la función ejecutiva del cerebro es la que me permite planificar, resolver problemas, plantearme metas y objetivos. Y de hecho, la persona que tiene autocontrol de impulsos es una persona que va a ser mucho más fácil filtrar distracciones que lo alejen de los objetivos. Las personas que no tienen autocontrol de impulsos se suelen dispersar más fácilmente. Las personas que tienen más autocontrol de los impulsos tienen muy clara cuál es la meta y nada los distrae. Tienen ese autocontrol de esos impulsos. Y de hecho, las personas que tienen este autocontrol de los impulsos son personas que saben esperar, que no se tientan por una gratificación inmediata,
porque saben esperar, porque en el momento que logren lo que ellos están deseando, esa gratificación va a ser mucho más grande que la gratificación inmediata. Y para eso hay que saberse controlar. Cultivar la paciencia también, ¿no? Exactamente. Cultivar un poco la paciencia. La paciencia. Una pregunta. Sí. La inteligencia trascendental tiene que ver con la ¿cómo era que habías dicho? Transpersonal, no, No. intrapersonal, porque, digamos, necesitas conocer tus procesos internos también para poder tener como una expansión en lo trascendental, ¿no? Quizás. Sí, Pregunto, sí, no, digamos, hay un vínculo. no estoy 100% segura. Hay un vínculo, hay un vínculo. Digamos, la trascendental tiene que ver en yo verme dentro de algo mucho más grande, en mi trascendencia, no solamente en mi autoconocimiento, Claro, desde mi misión en la vida, desde una dimensión espiritual, claro, que es mucho más trascendental. claro. Con mi misión espiritual, con mi legado, con mi propósito en este mundo. Con eso tiene que ver, con eso. Bien, Y que somos parte muy bien, mucho más grande. muy interesante. Ok. Y otro punto para desarrollar la inteligencia tiene que ver con la creatividad. Y la creatividad implica crear. Y crear implica imaginar. Imaginar implica imaginar la solución de un problema, imaginar cómo hacer algo de una mejor manera, de una manera distinta. La creatividad implica originalidad, implica poder pensar de una manera diferente, implica tener un sello propio, un sello distintivo. Ahora, ¿cómo aumentamos esta creatividad? Porque está todo muy lindo, pero ¿cómo hago para aumentar esta creatividad? Por un lado, podemos empezar a preguntarnos si alguien hace algo, a ver, ¿cómo lo haría yo? ¿Qué sucedería si yo lo hiciera de una manera distinta? ¿Qué pasaría si yo probara hacerlo de otra manera? ¿Habrá otra manera de hacerlo? Esto es como el primer punto. La curiosidad, por supuesto, aumenta la creatividad. También la creatividad la podemos aumentar a través de la flexibilidad. ¿Qué quiere decir? Si yo soy una persona demasiado estructurada, demasiado metódica, demasiado organizada, eso me está comprimiendo la creatividad. Justamente la creatividad la desarrollamos a través de la flexibilidad, de salirnos de las estructuras. Desestructuramos. Pueden haber caminos alternativos. Exactamente, Saber salirnos que un pueden haber poquito. caminos alternativos. O Exacto, pensamiento paralelo también. exacto, salirnos de lo metódico, de lo racional, de lo ejecutivo. Salirnos esto nos va a permitir desarrollar la creatividad. También la capacidad lúdica, el juego me permite desarrollar la creatividad. También la podemos desarrollar a través de lo que es la percepción selectiva. La percepción selectiva es, nosotros percibimos ciertas cosas y otras cosas no percibimos. ¿Cómo la podemos desarrollar? Por ejemplo, yo estoy por ejemplo, en esta habitación, o estamos en un ambiente, en un entorno, y decir, ahora me voy a concentrar en buscar objetos redondos en mi habitación. Cierro los ojos y me concentro, solamente quiero buscar objetos redondos. Abro los ojos y empiezo a buscar objetos redondos, por ejemplo. Esto es empezar a desarrollar la percepción selectiva. Esto me permite también desarrollar la creatividad, porque cuando yo empiezo a buscar algo de manera consciente, lo encuentro. Y quizás, si no me pongo a buscarlo de manera consciente, quizás no lo encuentro. Pasa en transparente delante. Claro. Otra posibilidad también es el brainstorming, las técnicas de brainstorming. La lluvia de ideas también permite desarrollar la creatividad. Y también la intuición, empezar a escuchar un poquito más a la intuición. Y la intuición viene justamente del hemisferio derecho del cerebro, que tiene que ver la parte creativa y no de la parte lógica. Empezar a darle más espacio a ese sexto sentido que todos tenemos, a esa intuición. Y la intuición aparece cuando estamos en relax, no aparece cuando estamos en tensión. Entonces, estar un poquito más distendidos y escuchar un poquito más a ese sexto sentido, esa intuición, que eso nos permite desarrollar mucho más la creatividad. Así que esto fue, digamos, todo. Muchísimas gracias. Por favor, si tienen alguna pregunta. Estuvo muy bueno. Sí, abramos el espacio para que pregunten, si quiere alguien, Sí, y si no, sobre este tema tan interesante. y si no, después pueden escribir en el Instagram de J. En los comentarios, sí, también pueden escribirnos. Bueno, Gisela, estuvo muy interesante tu propuesta, tu coaching, este tema, la verdad, muy, muy interesante, muchas gracias. Y bueno, si nadie quiere preguntar nada y
pueden preguntar más adelante. Nos vemos la próxima. Dale. Y bueno, en la próxima nos vemos. Dale. Muchas gracias. Chau, chau. Chao.